buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa el día en que lo esté viendo, ni si yo lo saludo cordialmente. Nuestro vídeo de hoy se trata de palabras conocidas, o sea, los refranes. Empezaremos con los refranes más conocidos. Hoy empezaremos con los refranes. Vamos con los primeros más conocidos por el público. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando el río truena es porque piedras trae. Corazones vemos, sentimientos no sabemos. Buenas nuestros amigos de YouTube. Hoy les diremos unos refranes que a algunos los hará pensar cosas diferentes. El primero es: el que nunca se ha puesto guaraches, la correa le saca sangre. Eso es para aquellos que reflexionen. El segundo va: cuando el tecolote canta, es porque el indio muere. Y el último, tal vez ya lo han descubierto varios. El que con lobos anda, a aullar aprende. Buenas nuestros amigos de YouTube. Hoy les voy a contar el chiste de Curro, un futbolista que era del área de México. Una vez se mudó un chino a vivir a su colonia. Lamentablemente este chino no hablaba español. Una vez se topó con Curro y amablemente el chinito le dijo: "Buenos días, señor Culo". Curro se sintió ofendido, pero él lo dijo en forma de saludo. Pasaron unas semanas y cada vez que Curro se encontraba con el chino le contestaba lo mismo: "Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor Curro". El Curro, cansado, fue a comprar unos perros y lo entrenó y les dijo: "Perros, hay un chino pisado ahí que cada vez que paso me dice culo. Cada vez que me digan culo, ustedes lo van a atacar". Pasaron unas semanas y cada vez que el chino le decía: "Buenos días, buenas noches, buenas tardes, señor culo" a Curro, los chiches lo atacaban. Un día, cansado, el chino sacó un cuchillo y se los quiso cortar. Culo silbó para adentro y los perros salieron corriendo. Ya cansado, el chino llamó a los policías y dijo: "Buenos días, señores policías, quiero hacerle una demanda". "Dígame, ¿cuál es su demanda?", le dijo el señor policía. "Lo que pasa que los pelos del culo no me dejan caminar tranquilo". Entonces el policía, siguiéndole la corriente, les dijo: "Pues córteselos". Muy bien, señor, muy bien. Ahora cuéntenos otra, porque nos tengo pillado. No se desvista todavía no. Cuéntenos otra más. Otra más, siga. No le oí bien. No se trabe, cálmese. Cuéntenos bien. Había una vez una rana que quería participar en un concurso de bocas chiquitas. La rana apenas y abría la boca y dijo: "Buenas tardes, disculpe, aquí es el concurso de bocas chiquitas". "Ah, no, ese ya pasó", dice que bien pensaba por la gran boca y decía: Muy bien, señor, no se desvista todavía. Le queremos hacer un par de preguntas. Hemos oído una emblemática adivinanza sobre un capitán pirata que existió hace mucho tiempo, pero que fumaba de una forma muy peculiar. A ver si nos las puede contar usted, a ver cómo es eso. ¿Ustedes saben cómo fuma un pirata? No, ¿cómo? Pues el pirata fuma así. Y pues bueno, señores, con esto concluimos la entrevista al señor Don Caralampio
Flores de la Mazmorra. Espero que les haya gustado y escuchemos su despedida. Adiós amigos de YouTube, que se la pasen bien con los chistes. Y si no les da risa, pues ríanse, hijos. Y un saludo para todas las nenas de YouTube, ¿verdad? A las nenas de YouTube, si me quieren llamar, mi número es 5916-7009. Y si no, también es 00, hasta que se te canse el dedo. ¡Oh! Muchas gracias, señor. Estos fueron los reportajes hasta el fondo. Nos vemos hasta la próxima.